Y a ver, lo primero de lo que trata, mientras lo voy platicando, en lo que abro el pizarrón, y ya está la grabación. Ya está la grabación. Lo primero de lo que trata la guía es sobre el conocimiento. Porque el conocimiento se genera de diferentes maneras. Una de ellas, bueno, para empezar, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? ¿No me escuchas bien? Ah, ok. A ver, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué más? Ok, pero a ver, échale más, échale más. ¿Qué más? ¿Mandé? ¿Pero qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedes decir sobre el conocimiento? ¿Es qué? Perdón, otra vez. Eso está muy vago. A ver, ¿qué más del conocimiento? ¿Qué es? ¿Que lo puedes qué? Se te está trabando mucho. No te entiendo. No sé por qué. No, no, se corta mucho. Creo que un poquito ya. A ver, otra vez dime. ¿Se puede aprender cómo? Sí, es una de las cosas. A ver, para empezar, el conocimiento. ¿Ya ingresaste al pizarrón? Ok, el conocimiento. Lo primero que se refiere el conocimiento es a cuando tenemos y sabemos utilizar la información. Porque una cosa es información, ¿sí? La información, digamos que son como paquetes, son como bloques, información que podemos tener de diferentes temas. Pero otra cosa es el conocimiento. Y el conocimiento es cómo podemos relacionar y utilizar la información que tenemos para producir nueva información o para conocer las consecuencias de los fenómenos que representa esa información. Entonces el conocimiento es la utilización de la información. Porque información, mira, información puede haber mucha, incluso la información puede ser falsa, ¿no? Ahorita estamos en una época en la que la información abunda, pero no toda la información es cierta y no toda la información es buena o es correcta. Entonces debemos tener cuidado con la información, pero el conocimiento es algo diferente. El conocimiento debemos poder comprobar que es cierto. Si no podemos comprobar que algo es cierto, eso no es conocimiento, eso no, pues será lo que sea, ¿no? Pero conocimiento no es, ¿sí? Entonces hay dos tipos de conocimiento. El primero es el conocimiento empírico, ¿sabes qué es? Deberías darle una leída a la guía antes de la clase, ¿eh? Una leída. Si sabes que vamos a tratar el bloque uno, dale una ojeada, una revisada, aunque sea así de rápido. Por favor. A ver. Entonces, el conocimiento empírico es el conocimiento que se genera mediante mmm, mediante la, ¿cómo se dirá? Mediante la experiencia. De hecho, cuando somos pequeños, cuando somos más niños, pues es el primer tipo de cosa que nosotros conocemos, el conocimiento empírico. Comenzamos a experimentar con cosas, con objetos, aunque son, bueno, cosas un poquito simples,
experimentamos cuando somos pequeños, tiramos cosas, vemos qué es lo que pasa si hago esto, si hago el otro, y así vamos generando conocimiento empírico, ¿sí? A ver, a ver, salte, cuelga y vuelve a entrar, por favor. A ver, como te decía, el conocimiento empírico es el que podemos, es el conocimiento que podemos generar mediante la experiencia, mediante la experimentación. Como te decía, cuando somos niños, lo que hacemos este, es experimentar con cosas sencillas. Vemos qué es lo que pasa cuando tiramos algo, si mezclamos ciertas sustancias, experimentamos con el calor, con el frío, o sea, es una escala muy chiquita, pero así vamos generando conocimiento, ¿sí? Entonces, ese es el conocimiento empírico que se genera mediante la experiencia. Te voy a platicar un ejemplo de conocimiento empírico. ¿Sabías que nuestros antepasados, ¿sabes por qué sembraban frijol y maíz nuestros antepasados? Una de las cosas por las cuales es que la tierra, si tú siembras siempre una sola especie, la tierra se cansa y se vuelve infértil, ¿sí? Entonces no se puede hacer eso, porque si no echas a perder la tierra y ya una tierra infértil ya no hay manera de volver a convertirla en tierra fértil. Entonces nuestros antepasados, pues los pueblos originarios de aquí de América, eh, lo que hacían era rotar los cultivos, o sea, utilizaban el maíz y el frijol, los rotaban porque sabían que se cansaba la tierra, ya lo habían experimentado. Lo que pasaba es que no recuerdo cuál de las dos, me parece que el maíz extrae el fósforo de la tierra, que es un mineral, y el frijol lo fija ahí. Entonces, es un ciclo. El maíz saca el fósforo, el frijol mete el fósforo y otra vez el maíz lo saca, el frijol lo mete. Entonces, así va poco a poco. Eh, si tú plantas solamente maíz, le quitas todo el fósforo a la tierra y la agotas, se agota la tierra. Y si tú metes solamente frijol y frijol y frijol, sobrecargas la tierra de fósforo y se termina echando a perder también. Entonces, claro, yo ya te lo estoy explicando digamos que de una manera un poquito más científica. Yo ya te estoy diciendo qué onda qué pasa, por qué se cansa. Pero los aztecas no sabían eso. Bueno, los pueblos originarios no sabían eso, solamente sabían que si lo hacían, eso iba a pasar. ¿Sí? Es un conocimiento que se generó mediante la experiencia, o sea, conocimiento empírico, pero aún no tenían cómo comprobar por qué pasaba eso. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Seguro? ¿Sí me escuchas bien? Bueno, más o menos. Sí, es que me equivoqué. Este, vamos a ver qué es el conocimiento científico. ¿Tú qué crees que es el conocimiento científico? ¿O a qué crees que se refiere a ciencia? ¿Hay una investigación? Sí, ¿qué más? Ujú. Ajá, ¿qué más? No, pero échale más, hay muchísimo más, pero a ver, échame más choro. Debes aprender a ser más chorero, a echarle más palabrería. Dicen que verbo mata carita.
¿Y a qué se refiere? A que hay que aprender a hablar, a expresarnos y a veces, aunque no estemos tan seguros de lo que estamos diciendo, pues a intentarlo, hacerlo, ¿no? Que eso nos puede dar una ventaja sobre las otras personas, el aprender a utilizar las palabras. Entonces así, aunque no se te ocurra nada, tú inténtalo, échale. A ver, las ciencias nos referimos al conjunto de conocimientos. Deben ser objetivos. Eso es muy importante. El conocimiento es objetivo. El conocimiento es algo que ahorita está pasando mucho en México. El conocimiento no tiene partido, no es bueno, no es malo. O sea, es conocimiento y ya, se acabó. No hay conocimiento malo. ¿Vale? Las ciencias son el conjunto de ese conocimiento. Y como te digo, ahorita está pasando mucho eso en México porque el presidente, que es un presidente de polarización, nos dice, polarizar significa dividir en polos, en bandos. ¿Sí? Y entonces este presidente lo que dice es que la ciencia fifí, o sea, no hay ciencia fifí, no hay ciencia de ricos y ciencias de pobres. La ciencia es ciencia y ya, no tiene partido. Es una tontería lo que está diciendo. No hay ciencia panista, no hay ciencia del PRI, o sea, es conocimiento. Y el conocimiento, dicen que no hay ciencias falsas, no hay ciencia que sea mentira, hay científicos que son mentirosos, eso sí existe, pero bueno, eso es otra cosa. Como te decía, aquí con el conocimiento científico lo que vamos a tener es conocimiento comprobable, eso es lo importante de una ciencia, que pueda ser comprobable, que tiene un protocolo, ¿sí? ¿Has oído del método científico? ¿Y qué es? Bueno, puede no ser probado en un laboratorio. O sea, hay experimentos que no se pueden hacer en laboratorios. Con ciencias nos referimos a todo el conjunto de conocimientos y, por ejemplo, la psicología y la sociología también son ciencias. No como la física y la matemática, pero la sociología, la psicología también es experimentación, es ciencia sobre nuestros comportamientos en sociedad como seres humanos. Y bueno, la psicología también analiza al ser humano desde diferentes planos, desde su composición psíquica y emocional. Pero incluso también en psicología, psicoanálisis, en ciencias para las psicopatologías, en todo lo que tiene que ver con el ser humano, lo que nos vuelve humanos, que es el raciocinio y las emociones, también hay experimentación. También hay experimentación. Uy, no, esos experimentos, fíjate que esos sí son experimentos, ¿eh? Los de psicología. No, esos son exámenes leves, esos ni siquiera son de psicología, esos nada más son estudios socioeconómicos. No, hay estudios. Ujú. No, pero los estudios de psicología del siglo XIX, del siglo XX, eran unas cosas terribles. ¿Has oído qué es una lobotomía? ¿Lobotomía? Bueno, antes cuando pues la medicina no estaba tan desarrollada, eh, había enfermedades mentales que no se sabía su causa. O sea, el conocimiento no se construye así de fácil. De todo el conocimiento que ha construido el humano ha llevado mucha experimentación, mucha observación, mucho tiempo. Se requiere muchísimo tiempo. Entonces, a veces resulta sorprendente, a nosotros nos parece algo que sale de una película de terror, donde hay un científico loco, pero sí pasó. Antes, cuando había este tipo de enfermedades, como esquizofrenia, que es que escuchas y ves cosas que no están ahí realmente, escuchas voces, había enfermedades como la gente paranoica que sentía que la iban a matar sin razón alguna,
gente con problemas de límite de personalidad, o sea, personalidades múltiples. Imagínate, esas enfermedades en ese tiempo, pues como no se les encontraba una causa, la cura que un científico probó es la lobotomía. ¿Qué es la lobotomía? Es meterte un fierro alargado, un palo de metal alargado hasta el cerebro y picártelo. Eso es la lobotomía. Ah, ¿mandé? ¿Por la nariz? Sí, es atravesar todo eso hasta sin tocar el ojo y picarte la corteza cerebral y la parte frontal del cerebro. Bueno, obviamente te generaban daño cerebral, pero se daban cuenta que la gente se tranquilizaba. Pues sí, porque tiene daño cerebral, pero ellos creían que ya la habían curado. Es en serio, investigalo, búscalo, igual y te dejo alguna lectura sobre ello, pero es en serio, así curaban antes. Te digo que los experimentos de psicología y de psiquiatría, esos sí eran experimentos de verdad. Eso de estar haciendo numeritos y de estar haciendo, explotando cosas, eso es de niños. Los experimentos de psiquiatría, híjole, no, yo no hubiera querido ser una rata de ese laboratorio. Bueno, claro que el conocimiento científico pues llegó y se dieron cuenta que, híjole, ¿qué crees? No, así no se curan. No, sí, como que esto no está sirviendo de mucho. Eh, sí, se cancela todo. Y así ha habido muchos experimentos en diferentes planos de los seres humanos, hablando del lado emocional. ¿Has oído del nombre de Friedrich Nietzsche? Ah, no, Nietzsche no, no es este. ¿Cómo se llamaba este psicólogo loco? No, sí es Nietzsche. Bueno, como es alemán, muchos lo pronuncian Nietzsche, otros Nietzsche y otros pues de diferentes maneras. Pero es un psicólogo y él fue uno de los psicólogos más importantes en su tiempo porque encontró nuevas ramas de la psicología. La psicología en sí nace en gran manera de la filosofía, nace de la filosofía y Nietzsche retoma muchas ideas filosóficas y las lleva a un plano, al plano de la psicología. Analiza los comportamientos de las personas, en tanto a su sexualidad. La sexualidad del ser humano es una cosa muy compleja, muy, muy compleja. No nada más es me reproduzco como conejo y ya. Como hámster, no, no, no. Eso no es sexualidad, eso es reproducción y eso es otra cosa. La sexualidad, los seres humanos la llevamos a diferentes planos. Nuestra sexualidad tiene mucho que ver hasta con nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, nuestros roles, si me gusta el negro, si me gusta el morado, si me gusta el rosa. O sea, todo eso es parte de nuestra sexualidad como seres humanos. Y no tiene nada de malo, es parte de nosotros. Lo malo es tener que meterlo por ahí, esconderlo debajo de una alfombra y no sé nada, y me hago bolita. No. Pero bueno, regresándonos. Te decía, el conocimiento científico no nada más se genera en un laboratorio. Lo podemos generar de diferentes maneras. Como regresando un poquito a lo que te platicaba, antes de decir que nos regresáramos, la psicología, la sociología, la antropología son también ramas de las ciencias. Tal vez no son ciencias duras, así como la matemática, como la física, que son ciencias duras. La matemática, la física, la química son ciencias muy duras. La química como que ya se ablanda. Después entre la biología hay como... la biología es una ciencia un poquito más suave, me refiero a los protocolos que se siguen, porque no podemos tener en la biología experimentos en un ambiente tan controlado, porque si controlas muchísimo el ambiente en la biología, le quitas la esencia. La biología no nada más se trata de animalitos y de plantitas. No, la biología se trata de todo el estudio de los seres vivos. Ahorita, las personas que están haciendo la vacuna no son los médicos, son biólogos, son bioquímicos, son biólogos genéticos, parasitólogos. O sea,
Los médicos están haciendo otras tareas con los enfermos. Y tal vez habrá médicos que aparte tengan especialidades en parasitología, en química orgánica, en biología. Pero en sí los que están haciendo la vacuna no son, no son los médicos. Los médicos andan, te digo, en otro lugar, andan trabajando en otras cosas. Aquí quienes están trabajando son los biólogos, en general los biólogos y los químicos. Entonces, como te decía, la biología no nada más es ver animales y plantitas, sino que también tiene que ver mucho con el estudio de nosotros, como humanos, en nuestro cuerpo, en otros animales, en plantas, pero no nada más es ver una plantita y saberse su nombre científico, sino es ir más allá de la planta. Involucra estudios del medio ambiente, la biología, involucra un montón de cosas que nosotros no tenemos ni la más mínima idea. Pero bueno, aquí la idea del conocimiento científico es, primero, el conocimiento científico debe ser replicable. ¿A qué se refiere con replicable? Que lo puedo yo con las mismas condiciones y con los mismos materiales yo puedo volver a realizar la experimentación y obtener el mismo resultado. No se vale eso de que, híjole, es que el experimento sí funcionó en mi casa y aquí ya no funcionó. O en este laboratorio sí funcionó, pero en el otro no funcionó. No, si hay las mismas condiciones, las mismas, el mismo ambiente y todo es igual, debe ser lo mismo. Imagínate ahorita, otra vez poniendo el ejemplo de la vacuna. Uy, es que aquí la vacuna, pues sí funcionó en Rusia, pero en México, pues como que no jaló bien. ¿Cómo que no jaló? No, esto es debido a muerte para muchas personas. El conocimiento científico debe ser una de las cosas más importantes en las cuales debemos basarnos como sociedad. Bueno, el conocimiento científico, para poder construirlo, se requieren diferentes fases. Lo primero es la observación. O sea, creo que está pasando esto. No sé. Está pasando algo que no sé qué onda, pero está pasando. Lo observo, lo veo, lo mido, veo las variables, me refiero a las condiciones en las cuales se encuentra el experimento. ¿Sí? Por ejemplo, ¿como qué ejemplo te podría poner? Ah, pues te voy a platicar de cómo bueno, no sé si sepas, lo vamos a ver un poquito en historia, pero antes creían que la Tierra era plana, ¿sí? Entonces, un matemático, este, ¿cómo se llamaba ese matemático? No, Eratóstenes. Eratóstenes observó que cuando se encontraba en un lugar de la Tierra, este, que cuando se encontraba en una de las ciudades y se trasladaba a otras de las ciudades, en la primera ciudad, en la ciudad a las 12 del día, supongamos, un palito de madera no generaba sombra. Pero cuando se trasladaba a la ciudad B, a la misma hora ese palito generaba una sombra. Entonces él veía veía, observó que cuando había sol se generaba una sombra en un palito de madera, pero cuando se movía del lugar no se generaba sombra. Y eso era a la misma hora. Supongamos a las 12, ¿no? 12 de la mañana. ¿Sí? Entonces observó eso y dijo, a ver, si la Tierra es plana, ¿por qué pasa eso? No se supone que la Tierra era plana, no debería haber en todos lados, como la Tierra es plana, o en todos lados se genera sombra, o en ningún lado se debería generar ninguna sombra. Entonces, ¿por qué si se genera sombra en unos lugares y por qué no en otros lugares? Entonces, ya observó algo, ¿no? Después se hacía algo que era el planteamiento del problema. En este caso, pues, ¿cuál sería el planteamiento? De lo que te estoy platicando, de Eratóstenes.
Ajá, pero no, eso no sería el planteamiento, eso es lo que creíamos que, bueno, lo que se creía que pasaba, pero ¿cuál sería el planteamiento del problema? O sea, ¿cuál sería el problema aquí? ¿Y qué quiero demostrar o qué quiero ver? Que no es plana, ¿qué forma tiene? Sí, es una esfera, un esferoide achatado en los polos. Entonces el planteamiento del problema es, si se supone que es plana, en todos lugares debería haber sombra, ¿no? ¿Me escuchas o no me escuchas? A ver, si se supone que la Tierra es plana, se supone que en todos lados debería haber sombras, ¿no? O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, si suponemos que la Tierra es plana, imaginemos que tenemos una mesa y que pongo un foco, bueno, lo hubiera pintado de amarillo, ¿verdad? Y tengo un foco aquí. Entonces, si yo pongo un palito aquí de madera, pues la luz va a proyectar una sombra así y voy a tener una sombra acá. Y no importa dónde ponga un palito, siempre va a haber una sombra, ¿sí? Y si pongo y ponga donde ponga el foco, siempre habrá una sombra. Entonces, pues Eratosthenes observó eso y ahí es en donde encontró el problema. El problema es que si es plana, debería haber sombras en todos lados, pero aquí no hay una sombra, entonces, ¿qué está pasando? Ese es el planteamiento del problema. Después le sigue, ay, no alcanzo a ver, ¿tienes tú ya la mano? A ver, ¿qué sigue después del planteamiento del problema donde dice hipótesis? Tienes que tenerla abierta en donde yo voy, ¿sí? Para que si tienes que consultar algo me digas o lo me puedas extender la información de lo que hable. ¿Cómo? ¿Cómo que lo que sabía? No, pues me baso en la guía porque pues, sí me lo sé, pero no. También se me olvida, tengo que ir cubriendo los puntos que te marca la guía para que de ahí yo pueda basarme al dejarte tu tarea. A ver, en la primera hoja del bloque de química, abajo. Ah, ok, sí, es que me salió medio mochado aquí. Formulación. La formulación de la hipótesis es si es cómo se resolvería el problema, o sea, qué es lo que tengo que hacer o qué conocimiento, qué información me haría falta para poder explicar y darle una solución al problema. Aquí, ¿cuál sería la formulación de la hipótesis? ¿Cómo? Ajá. Pero eso no me resuelve el problema. Sigo teniendo el mismo conflicto sobre la Tierra plana. Pero ahí estás haciendo observación, pero al final vas a obtener el mismo resultado. Vas a encontrar zonas en las cuales sí hay sombra y zonas en las cuales no habrá sombra. Entonces, pero ¿cómo puedo explicar lo que está pasando? La formulación de la hipótesis es cuando aún no compruebo nada, pero ya tengo más o menos la idea de qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo podría formular la hipótesis de esto? Pues la Tierra no es plana, ¿sí? Esa es la formulación de la hipótesis. ¿Qué es lo que yo creo que está pasando? Que la Tierra no es plana. ¿Sí? Ahora, ay, mis perros. Creo que ya. No, no es cierto, no.
A ver. Ahora, ¿qué sigue después de observación de hipótesis? Ah, no, formulación. Experimentación, llega a la experimentación. Ajá. Hay diferentes tipos de experimentos. Hay experimentos que podemos comprobar claramente qué es lo que está pasando. Hay experimentos que se van a acercar a lo que está pasando. Todo depende de la rama de la ciencia que se esté tomando. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que se hizo? Se utilizó trigonometría. De hecho, así descubrió Eratóstenes que la Tierra no era plana. Eratóstenes lo que hizo fue medir triángulos. Descubrió que, bueno, es que mi dibujo está muy chiquito. A ver, déjame lo borro y lo hago más grande. No está a escala, pero bueno. Supongamos que aquí ponemos un palito de madera y aquí tomamos otro palito de madera. Y descubrió más o menos aquí, ay, es que no me sale derecho. Así más o menos. Y aquí se forma un triángulo rectángulo. Para empezar, esa fue la observación que hizo. Que la Tierra, para que se pudiera cumplir esto, la Tierra tenía que ser una cosa no plana, una esfera. Y no solamente se descubrió eso, sino que descubrió que tiene una circunferencia, o bueno, descubrió el diámetro de la Tierra mediante identidades trigonométricas. Midió cuánto medía el ángulo de una de las sombras de un lado, midió cuánto midió el ángulo de otra de las sombras del otro lado, y bueno, este sería beta. Y con eso, ay, no está pintando. Ahí está, ya pintó. Y con eso calculó el diámetro de la Tierra. ¿Sí? Pero ya hizo la experimentación, o sea, ya se puso a comprobar mediante matemáticas. Ahí el experimento fue más un experimento matemático, cómo la Tierra tenía una circunferencia y pues tiene que ser algo, tiene que tener una forma esférica. ¿Sí? ¿Qué sigue después? Evaluación de resultados. En la evaluación de resultados lo que se hace es ver qué pasó con lo que yo supuse, con lo que yo pensé. Por ejemplo, aquí mi hipótesis fue la Tierra es redonda. Supongo que la Tierra es redonda. Y según los experimentos que hice, pues resulta que sí es redonda para que eso pase. ¿Sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí se hubiera equivocado? Supongamos que no supone que la Tierra es redonda, que tiene otra forma. Entonces, se vuelve a poner, vuelves a regresar al segundo paso, que es plantear el problema. Se plantea el problema, pero ahora de otra manera, de una manera diferente, para que... Ay, ¿qué decía? ¿Por qué lo borré? ¿Qué decía? Decía evaluación. Es que lo anoté muy feo. Tengo una letra muy fea. A ver, evaluación de resultados. Si me equivoco, porque también hay hipótesis que puedo yo suponer y que son falsas, entonces aquí en la evaluación de resultados es donde se debe decir pues que esa hipótesis es incorrecta, la experimentación arrojó otros datos y se tiene que volver a formular el problema y dar otra hipótesis. Por ejemplo, con esto que te platicaba de la lobotomía,
pues se dieron cuenta que no, que realmente no estaban curándolo, sino que les estaban provocando daño cerebral. Entonces, se tiene que volver a evaluar el resultado cuando se hace otra experimentación y seguramente, no sé, la verdad, estoy seguro de que sí, pero no te tengo la información en este momento, pues se hicieron diferentes experimentos para poder volver a tener otro resultado de por qué, por ejemplo, hay gente que pues sufre de ciertas enfermedades mentales. Y después, al final, las conclusiones. Una vez que ya pude llegar a a una evaluación correcta, o sea que mi evaluación y mi hipótesis están acordes, entonces ya puedo tener una conclusión. Ay, perdón. La conclusión es que la Tierra sí es redonda, tiene un diámetro, tiene polos, el ángulo de inclinación de la Tierra provoca diferentes fenómenos. ¿Sí? ¿Carlos? Ah, ahí estás. Ese es el método científico. Tiene pasos y el método científico se alimenta de sí mismo. Si el método falla, se vuelve a plantear. Si vuelve a fallar, se vuelve a plantear. Si otra vez falla, se vuelve a plantear. Y así hasta que se llega a a una buena hipótesis y esa hipótesis se puede comprobar cuando ya no hay falla. Si esa cosa falla o si no da los resultados que se esperaba, entonces hay alguna inconsistencia en el método científico y hay que replantearlo. ¿Vale? Bueno, vamos a a la siguiente página, hablando un poquito más de biología. Pues para empezar, la palabra, ¿qué significa? Ajá. ¿Tú qué crees que estudia? Bueno, pero más específicamente lo que está vivo. Digo, porque en el planeta hay muchas cosas, ¿no? Y hay gente que estudia, por ejemplo, piedras, y eso no es biología. Sí, los minerales, sí, es en serio, no es chiste. Hay gente que, por ejemplo... No, sí, son ¿cómo se llaman? ¿Los qué? No me acuerdo cómo se llama esta rama de la ciencia. Se dedican más ahí los historiadores, los antropólogos. Eh, sí, sí, no me acuerdo exactamente. Hay pero no nada más eso, no nada más con fines históricos estudian, sino para encontrar nuevo conocimiento. Por ejemplo, hay ingenierías en metalurgia, en extracción de minerales, y pues se tienen que estudiar las sedimentaciones, las piedras, las rocas, la composición de la tierra no siempre es igual en todos lados. Por ejemplo, la tierra, los sedimentos que hay debajo de nuestra... Geólogos también. Uh-huh. Sí, los geólogos, tiene razón, sí, son los geólogos. Y también, por ejemplo, eso lo estudian los ingenieros los ingenieros petroleros. Ellos estudian qué onda con los suelos marinos, con las zonas petroleras en la Tierra. Bueno, higia es relativo a. Esto viene del griego. Entonces, biología es el estudio relativo a la vida. ¿Sí? Sabemos que es relativo, significa que está cercano, que pertenece a, sabemos que es un estudio, pero ¿qué significa vida? O sea, ¿qué significa que algo esté vivo? ¿Cómo sabemos que algo está vivo?
Pero ¿cómo sabemos que está vivo? O sea, sí lo estudian, pero es como si yo te preguntara, pues estudio matemáticas, y tú me preguntaras, ¿qué es matemáticas? Y yo, pues son las matemáticas, es lo que yo estudio. Ah, sí, pero no todas las cosas vivas respiran como las personas. O sea, biología no nada más es el ser humano. Biología es la vida, pero ¿y cómo sé que algo está vivo? ¿Cómo sé que no está muerto? Bueno, para saber que algo está vivo tiene diferentes características. Una de ellas, por ejemplo, es la reproducción. Los seres vivos tienen la capacidad de replicarse a sí mismos. La reproducción se da de diferentes maneras. Aquí, por ejemplo, los seres humanos pues necesitamos de un gameto femenino y de un gameto masculino. Ya lo vamos a ver más adelante, que es un gameto. Pero no todos los seres vivos se reproducen así. ¿Has visto Bob Esponja? Ok, bueno, ¿sabes quién es Patricio? Es una estrella de mar, ¿no? Las estrellas de mar no se reproducen de esa manera. Las estrellas de mar tienen un proceso, no recuerdo cuál es el nombre exacto de ese proceso, no recuerdo si es fragmentación o gemación, pero cuando llegan a una edad reproductiva, lo que hacen es que pierden una de sus extremidades, pierden un piquito de la estrella. Y eso que pierden genera otro ser, iba a decir ser humano, no, genera otro ser vivo, otra estrella de mar, diferente a la del principio, ¿sí? Así se reproducen las estrellas. Y por ejemplo, hay diferentes especies de peces que también requieren digamos que de un macho y de una hembra. Y cuando, por ejemplo, el pez payaso, cuando no hay suficientes hembras para poder reproducirse, cuando no hay suficientes hembras en el, este, en el medio, ese macho se convierte a hembra, cambia de género, de sexo. No, lo correcto es sexo, no género, perdón. Entonces, bueno, la reproducción de las especies es una cosa muy compleja también. Las plantas se reproducen también de diferentes maneras. Unas requieren de esporas. No, no es cierto. Sí, las plantas requieren de esporas y requieren de pistilos. Otras plantas, por ejemplo, como los helechos, no se reproducen de esas maneras. Los cactus también se reproducen de diferentes maneras. Y los hongos también necesitan esporas, la mayoría, para poder reproducirse. Entonces, lo primero que presenta un ser vivo es que debe tener la capacidad de reproducción. La siguiente característica es el crecimiento. O sea, que hay etapas en las cuales habrá un aumento tanto de masa como de tamaño en ese ser vivo. ¿Sí? La siguiente, ay, qué feo me salió. La siguiente cosa que requiere es el metabolismo. El metabolismo se refiere a los ciclos que tiene ese ser vivo para poder convertir ciertas sustancias en energía. Por ejemplo, los humanos comemos y podemos hacer que las grasas, que los azúcares, que las proteínas se conviertan en otras sustancias que nos ayudan. Por ejemplo, las grasas se convierten en energía, las proteínas nos ayudan a construir los músculos, el calcio a construir los huesos. ¿Sí? A ver, lee en tu guía irritabilidad y me lo explicas. Uh -huh. mm, sí, deben sentir,
Pero no nada más irritabilidad es sentir, sino es reaccionar, tener una reacción a los estímulos del ambiente. Por ejemplo, ¿qué pasa contigo si hace mucho calor? Ajá, tu cuerpo por sí solo está teniendo una reacción a lo que está pasando en el medio ambiente. ¿Y si hace frío? Bueno, pero aparte, ¿qué hace tu cuerpo si hace mucho frío? Ajá, eso es otra reacción. ¿Qué más? Ajá, es una reacción de tu cuerpo cuando hace frío. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay algo que no estás diciendo. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues tiemblas, ¿no? Ay, ¿a poco no? Te falta salir más. A ver, el cuerpo tiene capacidad y tiene maneras de llevar, de poder hacer energía calorífica. O sea, de que te genere calor. Por ejemplo, cuando tú tomas alguna bebida alcohólica, no lo hagas, por favor. Hasta esta edad no lo hagas. No es recomendable, no lo hagas. Pero bueno, si alguna vez lo has hecho o has tenido que hacerlo, por ejemplo, una probadita de rompope o algo así, automáticamente sientes el calor en tu cuerpo. Se siente. Es una... ¿Mande? Bueno, porque por ejemplo hay medicamentos, hay cosas que a fuerza necesitan estar diluidos en alcohol o que por ejemplo si has tomado si has comido, ¿mande? ¿Cómo? No, no es que te obliguen, sino que hay veces que pues se tiene que hacer. También, por ejemplo, alguna vez si has probado alguna bebida o ya te has comido un chocolate con vino o con, por ejemplo, con tequila, pues se siente en la boca, se siente el calorcito, se siente la bebida caliente, o sin querer que te equivocas de vaso y ay, me tomé el de mi papá no, o de mi mamá, pues se siente el calor en la boca. Entonces, bueno, hay sustancias que el cuerpo, que son más factibles a que nos hagan sentir calor o que podamos nosotros convertir en calor muy fácilmente. El cuerpo tiene esos mecanismos, pero cuando hace tanto frío, cuando sentimos frío o sentimos miedo, nuestro cuerpo tiembla y eso es una reacción que tú no puedes controlar, o sea, no puedes dejar de temblar, es como tener hipo. No puedes dejar de tener hipo a voluntad propia, o es como respirar, no puedes dejar de respirar a voluntad propia, te vas a desmayar y vas a volver a respirar. Entonces, son reacciones naturales de nuestro cuerpo que nuestro cuerpo tiene para poder enfrentar las cosas a las cuales se le están poniendo. Como te decía, nuestro cuerpo tiembla porque a veces ya no es suficiente o el cuerpo requiere más energía calorífica. Entonces, con movimiento, generando movimiento en el cuerpo, genera más calor. Nuestro cuerpo reacciona al medio ambiente. Cuando hace mucho calor, nuestro cuerpo suda para poder enfriar desde afuera al cuerpo. ¿Sí? Eso es la irritabilidad. ¿Alguna vez sabes por qué se llaman girasoles o girasol? Porque, ajá, exactamente, ven hacia donde sale el sol y no solamente ven, sino que siguen al sol con las flores. ¿No te has dado cuenta que los girasoles voltean a ver al sol siempre? Bueno, luego lo revisas, pero pues por eso se llaman girasol. ¿Por qué? Porque se mueven. No, no, sino porque se mueven hacia donde está el sol. Rotan, giran de tal manera que siempre están viendo al sol. Bueno, cuando hay sol. Y cuando no hay sol, pues se agachan. Ok, lo siguiente es adaptabilidad. ¿A qué se refiere?
Adaptabilidad. Adaptarse, sí, cuando hay un medio ambiente y ese medio ambiente no es muy propicio para ese ser vivo, puede llegar a adaptarse a él. Por ejemplo, nosotros los seres humanos estamos en todo el planeta, o bueno, casi todo el planeta, desde donde hace mucho frío hasta donde hace muchísimo calor. Desde donde hay mucha comida hasta donde casi no hay comida. Por ejemplo, Japón, que es una isla, no tiene tanta variedad de comida como aquí en México, que tenemos bosques, que tenemos plantíos, que tenemos extensiones gigantescas de territorio para poder plantar, tenemos playas, tenemos desde carnes bovinas hasta cerdo, pez, insectos, frutos tropicales, frutos rojos, o sea, tenemos una variedad impresionante. Japón no tanto. La comida en Japón es muy cara por lo mismo. Entonces, fíjate cómo el ser humano ha podido adaptarse a casi cualquier zona, incluso hasta afuera del propio planeta. Yéndonos no tan lejos, también hay especies que se llegan a adaptar a diferentes a diferentes ambientes y zonas del planeta. Por ejemplo, eh, las palomas de la Ciudad de México se tuvieron que adaptar a los asentamientos de personas. Se adaptaron de tal manera que, ¿de qué color son las palomas que ves en las plazas? Son grises. ¿Y por qué no hay palomas rojas? Bueno, pero ¿y por qué no? Bueno, ¿y por qué no son de ese color? O verdes, o amarillas. ¿Y qué tiene que ver la zona donde vive? ¿Y el clima las hizo grises? ¿De qué color son la mayoría de los edificios de la Ciudad de México? ¿Tu casa es de espejos? Ajá. Pero a ver, me refiero a los edificios, a todas las construcciones, a todos los inmuebles. Son colores claros, hay mucho árbol, la mayoría de las casas, bueno, no de las casas, pero la mayoría de lo que tú puedes voltear a ver alrededor vas a ver color gris. ¿A poco los edificios, por ejemplo, si tú vas al centro de Tlalpan, ¿a poco el edificio no es gris? Y la mayoría de los edificios, ok, unos tendrán colores, por ejemplo, mi casa está pintada de azul por fuera y de rosa por dentro, pero los colores de la ciudad son grises. Los cables de nuestra energía eléctrica son grises, los postes son grises o cafés, y las palomas también son de ese mismo color. ¿Y por qué se adaptaron las palomas a ese color? Porque son las que más sobrevivieron. Las palomas de otros colores son presas fáciles para diferentes tipos de depredadores como gatos, perros, otras aves de combate, como por ejemplo por aquí pasan águilas y loros. Los loros se van allá a Topilejo a comerse el maíz, entonces vienen este es el paso de esas aves por aquí. Se adaptaron mejor porque así no sufren tanto, no las cazan, no se mueren, porque los predadores no las pueden lograr ver, ¿sí? Eso es la adaptabilidad, poder adaptarte al medio ambiente en el cual te encuentras. Las palomas dijeron, no, aquí no nos vamos, aquí nos quedamos, pero sobrevivieron solamente las que se pudieron adaptar a las al nuevo ambiente. Bueno, la siguiente es la estructura. La estructura se refiere a que los seres vivos debemos tener una composición, debemos estar estructurados para poder llamarnos seres vivos. La estructura, por ejemplo, del ser humano, nos podemos estructurar por tejidos, por órganos, por sistemas, ¿sí? Tenemos sistema nervioso, tenemos aparatos como el aparato respiratorio, tenemos sistema circulatorio, tenemos
¿cómo se llaman? Tenemos órganos, como el corazón, como los pulmones, tenemos tejidos, la piel tiene diferentes tipos de tejidos para hechos por capas, por así decirlo. Y el último es nutrición. Para poder efectuar el crecimiento que necesitan los seres vivos, se necesita una nutrición, un metabolismo. La nutrición es esa cualidad que tienen los seres vivos en la cual pueden convertir ciertas sustancias en otras, sobre todo en energía, para poder mantenerse, para poder cumplir las funciones que tienen. ¿Sí? Esas son las características de los seres vivos. Hay una cosa que no se sabe si está vivo o qué rayos es. ¿Sabes cuál es o qué es? Está de moda ahorita. Exactamente. Porque, porque, por ejemplo, no cumplen con la reproducción. Los virus son como robots chiquititos con ADN y proteínas y ya. No tienen nada más. O sea, es muy raro un virus porque no hay, no tienen tantos órganos como por ejemplo una célula. Son cajas de ADN volando por ahí. Tampoco tienen un crecimiento. Para poder reproducirse los virus tienen que lograr inyectar su ADN o su ARN en una célula sana que sí tenga un aparato para poder realizar la reproducción. La convierte en zombie. No tienen un crecimiento. Como tal, tampoco tienen un metabolismo. Bueno, en sí lo tienen, porque tienen que identificar a quienes... Sí tienen un metabolismo, pero no están avanzados, es muy rudimentario. Tienen una irritabilidad también, tienen una adaptabilidad también. Por ejemplo, este virus se tuvo que adaptar de cierta manera para poder llegar a infectar a los seres humanos. Entonces se tuvo que adaptar. Tienen una estructura también y tienen una nutrición también. Hay cosas con las cuales no cumplen los virus, pero hay cosas con las que sí. Entonces, pues, ¿está vivo o está muerto eso? Pues no se sabe. Los virus son una cosa muy rara. No se sabe, no cumple con características, entre que sí cumple y no cumple, y entre que quién sabe y tal vez. ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente pizarrón, por favor. A ver, léelo, por favor. El siguiente subtema. Yo lo meto. Sí, eso ya. No, ajá, no, hasta abajo, el siguiente subtema. No, siguiente subtema. Tipos, organelos y ácidos nucleicos. Di las comas, por favor. Ajá, a ver. Uh-huh. Schliden.
Ajá. Ok, a ver, vamos a quedarnos ahí. Los postulados se refiere a lo que está, a los principios que rigen a las células. El principio es que todo ser vivo está formado por una o más células, lo que se conoce como seres unicelulares o pluricelulares. Nosotros, por ejemplo, ¿qué seríamos? ¿Pluricelulares o unicelulares? Estamos constituidos por varias células y hay organismos que también están constituidos por una sola célula. Por ejemplo, el plancton. El plancton es una célula o es una no, bueno, es una bacteria, no, no sé. No sé si se le puede clasificar de bacteria, no, creo que no. El plancton es una planta, por decirlo así, pero de una célula. Y una célula es lo que le basta para poder funcionar. El postulado fisiológico, que es que las células deben llevar reacciones metabólicas, o sea que tienen por dentro las células procesos para poder convertir ciertas sustancias en energías y para poder procesar oxígeno o dióxido de carbono y el agua. El origen significa, el postulado del origen se refiere a que de dónde salen más células. O sea, de la reproducción. ¿Y cómo se forma la reproducción? Pues a partir, o sea, hay un antecesor de otras células. ¿Sí? De hecho, uno de los postulados, no recuerdo cómo se le llama, pero especifica que una célula o todo ser vivo nace de otro ser vivo. ¿Sí? Bueno, ve a la siguiente página, por favor. De la guía. No, de la guía. Hay dos tipos de células. A ver, léelo, tienes unos 2, 3 minutitos, léelo y me vas a decir cuáles son los dos tipos de células y cuál es la diferencia entre las dos. Ajá, sí. No, con lo que tú quieras. Léelo, revísalo y me vas a explicar cuáles son las dos formas bueno, no, los dos diferentes tipos de células. ¿Qué más? No, 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 léelo, revisa bien. No, 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 revisa bien. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Exactamente. Sí, eso es que eso es más compleja. A ver, es más compleja. ¿Qué significa? Eso es, pues sí, a lo que tú encontraras. O sea, ¿cuál es la diferencia? Ah, bueno, una tiene un nucleoide y otra tiene un núcleo. En sí, las células procariontas no tienen núcleo. O sea, una célula es, supongamos algo así, ¿no? Voy a dibujar un aguacate. Y el núcleo, o la parte que forma el núcleo, por dentro va a tener cadenas de ADN que se van a ver algo así. Esos son los cromosomas, luego hablamos de esas cosas. Pero en el núcleo vamos a encontrar el ADN. El ADN es la información del ser vivo que está constituyendo la célula, incluida la propia información de la célula. ¿Sí? La célula procarionta no va a tener un núcleo. La célula eucarionta, por ejemplo, tiene diferentes aparatos, ¿no?
Entonces, y entre uno de esos aparatos va a tener un núcleo. La célula procarionta no tiene núcleo. Su ADN va a estar regado por toda la célula en forma de hilos. ¿Sí? En el núcleo. Ah, está regado, ¿sí? Como espagueti. ¿Sí? Y bueno, después más adelante tenemos las cosas que componen a la célula, se llaman organelos. Y tenemos ahí, ¿para qué sirve cada organelo? Ahí, por favor, sí voy a necesitar que lo leas, que te lo aprendas. ¿Por qué? Porque eso sí es importante, eso sí te lo preguntan. Hay, por ejemplo, algo que es muy parecido, que es pared celular y membrana, ¿cómo se llama? Membrana celular. Son dos cosas diferentes, la membrana y la pared celular, pero se confunden mucho y eso sí lo llegan a preguntar. Por ejemplo, supongamos que te dice el aparato el cual se encarga de procesar por ejemplo, aparato, no, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llamaba? Organelo, perdón, no aparato, organelo en las plantas encargadas de procesar la luz solar para llevar a cabo la fotosíntesis. Entonces ese es el... Ay, lo tenía ahorita, ya se me olvidó. El... Los cloroplastos. Los cloroplastos son los que se encargan de hacer eso. De procesar la luz solar para convertirla en energía. Los cloroplastos. Y sí, no aprendértela, de preferencia sí, pero también tienes que investigar un poquito más. La tabla me parece un poquito corta, pero te voy a encargar una tarea para eso. ¿Va? Ahora, eso sí te voy a encargar que tú lo leas. Te voy a dejar una tarea de eso. Vamos a pasar a lo siguiente rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Yo creí que esto del bloque de biología iba a ser más rápido y está pesadísimo. Bueno, sí, pues sí te dije, no media hora y nos vamos con lo siguiente, pero bueno, no hay... Ajá. ¿Y en qué página vamos? En la 4 vamos para la 4 me lleva. Ujú. Bueno, no, me parece que... Ajá. Entonces, por favor, aquí sí vas a necesitar trabajar mucho, como te digo, te voy a tener que dejar mucho trabajo, mucha tarea, porque está pesadísimo. Y necesito que también tú investigues, por favor, investiga. Una cosa es investigar y otra cosa es copy-paste. No me vayas a poner copiar y pegar porque entonces me voy a enojar. Copy-paste no. Si te pido que investigues es explica, utiliza otras palabras, busca, mezcla información. Eso es investigar. Copiar y pegar de Wikipedia no es investigar. Eso pues es pues, copiar y pegar, ¿no? No lo hagas, no lo hagas, por favor. Bueno, te había mencionado que adentro de la célula hay algo que se llama ADN. ¿Qué significa ADN? Son siglas. ¿Y qué significa? No, pues si viene en la guía. O sea, también lo puedes... ¿Cómo? No, no, no. Exactamente, ácido desoxirribonucleico. No, no, es ácido desoxirribonucleico. Otra cosa, esto también es importante. A mí sí me lo llegaron a preguntar. ¿Qué significan las siglas ADN? Y pusieron cosas así, muy, muy parecidas.
Y pues yo ya me la sabía, ¿no? Ácido desoxirribonucleico. También preguntan, por ejemplo, te van a poner uno que es muy parecido y es el ARN. El ARN, aunque se parece mucho, es otra cosa. El ARN es ácido ribonucleico y el ADN ácido desoxirribonucleico. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? El ADN es, digamos que... Ay, no, que feo me quedó. A ver, dentro del núcleo me parece que hay cromosomas, ¿no? Los cromosomas, ¿los has visto? No, o sea, ¿sabes qué es un cromosoma físicamente, más o menos? No. Los cromosomas es cómo se organiza toda esa información. A lo del género, y no es género, es sexo, el género es otra cosa. No es eso, mira, no es eso, no es echar las feministas, no, a ver, es que sí tiene, por una parte, como en toda ideología hay extremismo y tienen parte de razón, ¿sí? En todos lados, ¿eh? Y la verdad es que si te das cuenta, o si analizas un poquito los datos, sí hay mucho machismo en México. Y en el mundo, querramos o no, sí lo hay. Nada más, para darte cuenta, nada más necesitas analizar y ver los comentarios en Internet. El Internet es un reflejo de cómo somos las personas. Y si tú, por ejemplo, ves una noticia de una mujer y de un hombre, cómo son diferentes, vas a ver reacciones diferentes. Incluso a las mujeres por ejemplo, mujeres en las ciencias hay muy pocas. ¿Por qué? Porque a la mujer se le dice, no, tú eres mujer, tú no estudies ingeniería, tú mejor estudia administración o tú estudia mejor estudia estilismo o cosas así, que no tiene nada de malo. Lo malo es que por ser mujer te digan que lo hagas, ¿sí? En- hay muchos casos en los cuales se les paga menos que a los hombres. Eso hablando de igualdad de género, pero también, y no tiene que ver con el feminismo, tiene que ver más con las palabras. Una cosa es el sexo, son cosas muy diferentes el sexo, el género, el rol social, la orientación sexual y la identidad personal. Son cosas muy diferentes y son cosas que han ido cambiando con el paso del tiempo. El sexo, a lo que nos referimos con sexo, es a la biológicamente la orientación que va a tener el cromosoma, ¿sí? Y eso cromosomáticamente, porque ¿qué crees? También hay seres humanos que sus cromosomas dicen una cosa y sus órganos dicen otra. Es en serio, ¿eh? No, no, ¿cómo? Sí, lo que pasa es que, mira, como te digo, la sexualidad humana es algo muy, muy, muy complejo. Y hay casos en los cuales los cromosomas dicen tú eres del sexo masculino, pero por diversos factores, por otros cromosomas, por actividad hormonal, por ciertos, em, ¿cómo se dirá? Problemas, puede llegar, bueno, no es un problema, o sea, en salud sí es un problema, pero hay personas que no lo ven como un problema, puede llegar a expresarse, se le llama fenotipo. Hay una cosa que se llama genotipo y otra cosa que se llama fenotipo, eso también lo vamos a revisar. El genotipo es qué dice mi ADN. Por ejemplo, yo como persona podría tener en mi ADN gente con ojos de color o gente con piel clara, pero el fenotipo es lo que se expresa.
¿sí? Entonces, tal vez yo tengo en mi ADN información de mis antecesores, de mis antepasados, que eran gente de color de piel clara, pero al final, pues, ¿qué es lo que salió? Un morenazo. Y pasa lo mismo muchas veces también con el sexo de una persona, que tal vez su ADN muestre muestre un sexo masculino, pero al final lo que se expresa es un sexo femenino. No es común, pero llega a pasar. Y el saber todas estas definiciones, lo importante es respetarnos, ¿sí? No porque a la persona tenga un problema de salud le voy a faltar al respeto. O no porque la persona decidió que así se veía bien, que así se va a vestir, le voy a faltar al respeto, ¿sí? O porque a esta persona le gusta esto o a la otra persona le gusta el otro, le voy a también a faltar al respeto. Entonces, como te digo, si hay casos en los cuales las feministas, pues llegan a decir unas cosas un poquito estridentes, pero eso no les quita que no tengan la razón en muchos aspectos, ¿sí? Te digo que esto de la sexualidad es algo muy, muy complejo. Bueno, regresándonos a lo que estábamos. Nada más rápido para concluir por esta parte. En la siguiente clase continuamos y espero ahora sí poder terminar el bloque porque está larguísimo. El cromosoma, no, el cromosoma no siempre, no, mejor dicho, no es solamente para determinar el sexo de una persona, de un ser humano, sino que los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. O sea, en esos cromosomas se escribe toda la información de una persona y la de sus antecesores. En los cromosomas viene si vas a ser alto, chaparrito, blanquito, güero, cabello pelirrojo, cabello negro, si vas a tener pecas, incluso si vas a tener o si eres proclive a tener una enfermedad. Por ejemplo, hay muchas enfermedades que son genéticas, como el síndrome de Down, el síndrome, ay, ya se me fue el nombre, el síndrome de Patau, eh, síndromes relativos a la producción hormonal. Si eres más proclive, por ejemplo, a tener depresión, no sé si sabías eso, pero hay gente que genéticamente es proclive a tener depresión porque no generan suficientes hormonas como oxitocina, este, adrenalina, porque no las generan, ¿sí? Hay gente que, por ejemplo, incluso viene por esto, tienen cargas hormonales muy bajas. Por ejemplo, hay gente que su fisionomía, su cuerpo, se dice que es una persona andrógina porque comparte tanto físicamente cosas femeninas como cosas masculinas. Hay gente que es hipermasculina, tiene mucho músculo, tiene mucho vello corporal, tiene una voz muy gruesa, tiene mucha testosterona, y hay gente que no tanto. Toda esa información viene ahí, en los cromosomas. Y estos cromosomas son como hilos largos de, de información. Y esta información normalmente se representa con un dibujito así, ¿no? Esto es el ADN. Y el ADN tiene, tiene como unos eslabones así, que lo que contienen son diferentes sustancias para poder expresar la información de diferentes maneras. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante, más después, incluso esto puede venir en reproducción, no me acuerdo, pero así se expresa la información. Te voy a poner un dibujo, la tarea va a ser un poquito grande de este tema, pero espero que por favor lo entiendas y si tienes dudas me preguntes. ¿Va? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, ahorita con este. Muy buena pregunta. Ahorita con este,
vamos a terminarlo. La siguiente clase espero que ahora sí me alcance todo el tiempo. No lo medí. Y, y te dejo la tarea, entonces ya me mandas el siguiente bloque o me mandas el de, o ya vemos si vemos español o matemáticas, porque en español también nos hace falta, pero por favor necesito que termines las tareas.